ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Honores. Hoy, Quilapayún. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena de ADN, en donde todo suena bien. Y hoy va a sonar además con historia, porque estamos con Ricardo Venegas de Quilapayún y también Amaya Forch para conversar sobre la cantata Santa María, una presentación especial que tiene este año por los 60 años de Quilapayún y también, por supuesto, con voces femeninas, que lo hace aún más interesante. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en este programa. Oye, ¿cómo han ido los ensayos? ¿Cómo va esa primera etapa? ¿Se imaginaron quizás que se iban a encontrar en una situación así, uniendo, por ejemplo, la canción de Quilapayún con el mundo del jazz, digamos, de la voz también, en algún momento? Ha sido una experiencia muy bonita, en realidad. Esto, bueno, lo hicimos hace 5 años más o menos, durante la pandemia, para la televisión, solo para la televisión. Ahora, la idea de incluir mujeres en la cantata Santa María es también, bueno, una forma de tratar de ser como inclusivo, de darle otro carácter a la cantata. Y ha sido una experiencia muy bonita porque como que Luis Advis, cuando compuso la cantata, evidentemente la compuso para el Quilapayún. Y eso hay que decirlo. No es que compuso la obra y el Quilapayún la tomó, sino la compuso pensando en el grupo. Incluso hay cosas que el Quilapayún modificó un poco de lo que hizo el Lucho Advis. Pero de repente, como pensar así, bueno, ¿y esta voz quién la puede hacer? Ya, no somos nosotros, una mujer, él va una mujer, o no sé, se han unido con nosotros, etc. Entonces, es bien curioso porque como él lo compuso para hombres, compuso para voces, tenor, barítono, bajo, que son las voces nuestras. Y en las voces femeninas, una soprano o una mezzo, no tienen como los mismos registros, por así decirlo, de las voces nuestras. Entonces pedirle a una niña, ya, canta tú el bajo mujer. Y trata y no le queda bien. ¿Por qué? Porque le queda muy alto o muy bajo, a diferencia de nosotros. Entonces tenemos que ir siempre pensando, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa? Que de repente cambien de octava, bueno, una serie de cosas musicales. Pero en definitiva yo creo que contar con estas, no sé cómo llamarlas, pero compañeras, amigas, cantantes, artistas, que cada una de ellas tiene una trayectoria enorme, ha sido como un privilegio, un honor, lo digo como Quilapayún, contar con ellas, y además que hemos trabajado en un ambiente muy grato, es muy bonito, es muy solidario, hay mucha alegría, hay mucho compromiso. Empezamos ya a ensayar y aprenden sus canciones y preguntan y están ahí metidas. Entonces ha sido una experiencia fantástica en realidad. Yo estoy feliz. Y Amaya, ¿cómo lo has vivido tú? Porque hay una cosa quizás con la interpretación también de que todas estas canciones tienen una carga súper potente. Me imagino que se cantan no solo con la voz, sino que también hay algo del corazón igual. Sí, ahí. Imagínate que yo tengo el cassette de la cantata. Uh-huh. O sea, tengo ese cassette. Se me cayó el cassette. No, se me cayó el carnet con el cassette. Yo tengo ese cassette desde chica porque yo escuchaba la cantata y si tengo el cassette es porque me gustaba. Y si lo guardé hasta el día de hoy es porque es importante en mi vida. Como también lo fue y lo ha sido Quilapayún siempre. Yo estaba en el público, yo estaba en esas masas que estaban ahí, que llegaban como fuera contra todo tipo de represiones y todo, siempre estaba yo en ese público. Entonces para mí es muy bonito poder estar ahora en esta celebración de los 60 años. Además yo fui alumna de Luis Advis, entonces se junta todo y soy la última que me incorporé a este grupo porque las otras cantantes habían participado en la versión que hicieron de televisión hace 5 años.
Y yo me incorporé ahora, así que soy como la fan, así como pidiendo permiso, así como, hola, aquí estoy. Y estoy fascinada, estoy muy contenta. Es un regalo poder participar. Es muy bonito porque cada una de las cantantes que está participando tiene un timbre y un estilo y una forma de cantar muy distinta, y todas juntas le dan lo que yo creo que también le suma el hecho de que estemos las mujeres participando, que es como una globalidad. Es como que la cantata adquiere esto de que nos pertenece a todos. Participamos todos, ¿no? Los hombres, mujeres, faltan niños nomás que... Pero a veces mi hijo me acompaña al ensayo. Sí. Esa es una cosa simbólica bien potente, porque en el fondo lo que ocurrió en la Escuela Santa María como tal, dentro de la cantata finalmente le puso voz a quienes la perdieron violentamente, y es como de las canciones que han marcado como las tragedias sociales de Chile, digamos. Está súper incorporada a que por mucho tiempo estuvo escondida también. Claro. Entonces ahora quizás con eso se está saldando un poco esa deuda. Además que yo creo que es súper importante recalcar por qué presentamos la cantata, una obra que fue compuesta hace más de 50 años. Presentarla ahora, claro, está esta versión femenina con las mujeres, etcétera, pero además lo que nos interesa es recalcar el mensaje de la cantata. Se han pasado 50 años. ¿Y qué es lo que dice la cantata? Unámonos como hermanos. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. Ese mensaje es válido, es vigente hoy, en 2025. O sea, si queremos cambiar la sociedad por una sociedad más justa, mejor, etcétera, tenemos que unirnos. Unámonos como hermanos. Ahí vamos a ser invencibles. Ahí vamos a lograr nuestro objetivo. Entonces, tiene una plena vigencia la cantata. Después de 50 años sigue teniendo una vigencia. Por eso nuestro interés en presentarla en conmemoración de los 60 años del Quilapayún. Y, bueno, presentar esta primera parte, en lo cual, bueno, presentamos la cantata. Y voy a mencionar también al relator. El relator es Pancho Melo, un gran actor también. Todo eso en la primera parte, y una segunda parte de canciones bastante nuevas, la mayoría de las canciones que vamos a hacer en la segunda parte, haciendo como un contraste en lo que es la historia del Quilapayún, pero también la actualidad. Y mirando atrás quizás los primeros ensayos de la cantata respecto de ahora, me imagino que hay un montón de otras historias que van apareciendo entre medio, tanto de las que tenías tú cuando lo escuchabas, como las que estaban cuando estaban naciendo la obra como tal. ¿Cómo se cruzan esos mundos? Porque me imagino que todos tienen ahí historias en algún momento que dicen, oye, me acuerdo de esta cuestión. No, bueno, hay una historia que es bien bonita respecto al origen, cuando el Lucho Advis le mostró la cantata al Quilapayún. Quilapayún no leía música, no es que les pasó las partituras a cada uno de los integrantes, estoy hablando del año 69, 70, sino que el Lucho Advis vivía en un departamento en el centro, chiquitito, muy chiquito, donde tenía un piano. Entonces entraba de a uno, porque no cabían todos. Entraba de a uno y le enseñaba la parte que él tenía que cantar. Después entraba el otro. Y así le enseñaba. Iban entrando de a uno. Y después se juntaban todos ahí en la caja de la escalera, no sé, al lado de los ascensores. Y ahí la ensayaban así, cantando todo lo que habían aprendido, y sonaba fantástico. Imagínate, así. Porque además la escalera tiene buena acústica. Sí, pues la caja de escala, ahí suena todo. Los vecinos felices, me imagino. Así fue como Lucho Advis le enseñó la cantata al Quilapayún. Posteriormente, bueno, han habido muchas historias de las veces que la hemos presentado. Y la cantata ha sido, bueno, presentada en distintos países y con distintas gente que ha hecho relatos en distintos idiomas. O sea, originalmente, por supuesto, Héctor Duvaucel, español, que es la mejor versión, digamos, que hemos escuchado, digamos, y hemos hecho muchas, pero también la hemos hecho en inglés, en francés, en alemán, en japonés, en finlandés, etcétera, etcétera. En Japón hubo una anécdota, me soplaron que
que había un traductor y les tenía que ir soplando cuándo tenían que entrar, porque ¿quién va a entender japonés? Claro, un poco difícil. Lo que pasa, claro, la cantata tiene relato y después intervenciones nuestras, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, porque como es una obra, no puede haber como bache, así silencio, tiene que ser continuo. Entonces tenemos que estar atentos cuando el relator dice, no sé, era el día 21 de diciembre, y ahí entramos nosotros. Entonces, bueno, en todos los idiomas más o menos uno entiende, en inglés, en francés, en alemán, bueno, pero ¿cómo se dice 21 de diciembre en japonés? No tenía idea. Entonces, la única forma era que cuando presentábamos la cantata en Japón, había un japonés que tenía el texto así y estaba escondido detrás de los parlantes. O sea, el público no lo veía, pero nosotros sí. Entonces él estaba con una linternita ahí siguiendo lo que estaba diciendo el relator en japonés, y cuando nos tocaba a nosotros nos hacía una señal con la linterna así, pip, pip. Señor, ya cantábamos nosotros. Era la única forma. Bueno, y hay otras historias también, la famosa síndrome de la Jane Fonda. ¿Cómo fue eso? ¿Se le olvidó? ¿Se saltó unas canciones? No, es que hay una parte que es también bien dramática, justamente cuando canta el obrero, y como que vislumbra que algo va a pasar y que la muerte está muy cerca. Y la canción termina así, taca, 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 taca. Pero ahí viene un interludio, una quena que entra, que es donde empiezan como a llorar los instrumentos. Entonces, pero ella se confundió en entrar, porque después del interludio es donde ella dice, nadie diga palabra que llegaron, bueno, en inglés, por supuesto. Pero ella se confundió y después de la canción entró a nadie diga palabra. Y ustedes quedaron todos ahí. Y nosotros estábamos con la quena ahí, entramos. Con la lágrima musical ahí. Entonces, bueno, entramos y ella se dio cuenta, porque la habíamos advertido. Entonces dijo, nadie diga palabra. Y se quedó callada y ahí seguimos nosotros tocando. Y al final, que llegará un noble militar, etc. El famoso, y eso nos ha pasado también, pero siempre nos acordamos de la Jane Fonda, porque ella fue como la primera que lo hizo. Muy bien. El síndrome. Quedó ahí marcada para siempre. Amaya, y en este caso el montaje me parece interesante porque tienes el lado musical y también se junta justamente quizás lo que es más teatral. En punto están los dos mundos ahí. Y te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo creo que todas las canciones y la música en general son historias que se cuentan, ¿no? Pero en este caso, como tiene este relato y es una historia que parte de principio a fin, ¿no? Es una obra, no es solamente una canción. Obviamente nosotros tenemos que estar y tenemos que representar un estado de relatores de esta historia tan dolorosa. Y que tiene momentos, hay momentos, por ejemplo, en el Vamos Mujer, donde tenemos que alentar también a las mujeres a que avancen, tengan confianza, de que se atrevan. Y que yo creo además que esa canción, antes, cuando yo era chica, nos alentaba mucho a las mujeres en general. Cuando escuchábamos el Vamos Mujer era como, vamos mujer para las cosas particulares de cada una de las que estábamos escuchando esa canción. Entonces, claro, hay emociones, cada canción tiene una emoción, la cantata completa tiene una emoción, pero también cada frase en cada canción tiene una emoción que nosotros tenemos que ir teniéndolas claras y tener que ir representándola dentro de nuestro canto, porque hay canciones que son lamentos, hay canciones que avivan, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que tener esa emoción y bueno, no es difícil, ¿no? Porque basta con conocer la historia, con conectarse, con empatizar lo que vivieron todas estas personas. Es difícil pensar en cuando dice a los niños también los mataron porque había que matar. Es difícil también decir cuántos murieron. Hay una parte en que nombramos la cantidad de personas que murieron. No es algo que se canta así nomás. Y me imagino que va a ser muy potente hacerlo con ese teatro lleno. Además, va a ser muy emocionante. Bueno, ustedes lo viven siempre, ¿no? Bueno, la emoción igual, con el peso de la historia, de nuestra historia, porque es muy nuestro, ¿no? Es muy chileno. Pero además, yo recalcaría también
la grandeza de Lucho Advis de hacer esta cantata y contarnos una historia muchas veces desconocida por la gran mayoría. Yo, cuando estudié historia, hace muchos años, historia de Chile, jamás me hablaron de lo que pasó. Y no estoy seguro si hoy día en los cursos de historia se habla de esto o no. No creo. Entonces, el dar a conocer algo que pasó en Chile, y que no es una fantasía, ocurrió. Luis Advis era de Iquique, él sabía de toda esta historia, de las condiciones en las cuales vivían los salitreros, etc. Entonces, poner esta obra musical y relatarnos esta historia es muy importante. Yo realmente estaba pensando en, por ejemplo, quienes se enfrentan a la cantata Santa María sin saber la historia por primera vez y que ahí descubren todo lo que pasó, y quienes sí la conocen y quizás se reafirma un poco el mensaje, porque son dos aproximaciones distintas. Las dos pegan fuerte, digamos, para quien conoce la historia y para quien no. Es como... Pero la cantata está hecha de tal manera que para quien no conoce la historia le queda clara. Exactamente. No hay dudas y no está muy explicado todo. Entonces, para quien la vive por primera vez va a ser muy potente y muy fuerte y emocionante y revelador. Y creo que es importante... Como hablábamos antes de la importancia de que se dé a conocer esta historia, pero ¿cuántas otras historias habrán de nuestra historia, valga la redundancia, que no se han cantado? Claro. Y creo que es bonito que se cante lo que nos sucede. Y el rol que tiene la música en ello de cantar nuestra historia, ¿no? De lo importante que es que el pueblo tenga una herramienta que es la música para poder dar a conocer lo que siente, lo que vive, lo bueno y lo malo. Es como la memoria colectiva. Sí, sí. Y si me permite otra anécdota, no, lo que pasa es que la cantata ha sido importante para mucha gente. Uno no se da cuenta hasta qué punto puede haber sido importante. Y la anécdota es que durante la pandemia, mi hijo, el Caíto, me preguntó, bueno, papá, ¿qué vas a hacer durante la pandemia? No sé, dije yo, bueno, trataré. ¿Por qué no enseñas alguna canción, que sea por internet? Tú que, bueno, te acuerdas de las voces, de la guitarra, o la cantata, me dice. Ya, dije yo. La cantata la tengo toda aquí, toda entera. Todas las guitarras, todo el charango, todas las quenas, todas las voces, el cello. Hasta las voces soprano. Hasta las voces. Entonces me la sé de memoria. Entonces no me cuesta nada enseñarla. Entonces la experiencia fue que ya dije, voy a enseñar la cantata por internet. ¿Cómo lo hago? No sé. Yo dije, bueno, por Zoom, por algo, no sé, se podrá hacer. Ahora, claro, como internet llega a todo el mundo, no solo en Chile, o sea, podía enseñarla a Argentina, a México, a Francia, a cualquier parte. Le pedí ayuda a Juan Pablo Carvajal, que es nuestro web manager de la página del Quilapayún. JP, ¿cómo lo hago? Me dijo, grabemos un video invitando a la gente a participar en esta experiencia. Ya, bueno. Y yo tengo la partitura original de la cantata. Es una copia, pero con la escritura de Luis Advis, con las indicaciones de él y todo, que es como un papiro ya, bueno. Entonces hice un video, mostré esta partitura e invité a toda la gente que quería participar en esta experiencia, que era gratuita, por supuesto, de enseñar toda la cantata, toda entera, y que se inscribieran en el correo farsanvenegas@gmail.com. Ahí está Farsan. ¿Por qué le dicen Farsan? Ya vamos a hablar de eso. Mi correo. Empezaron entonces a llegar unos correos, 10, 20. Puta, fantástico. Dije yo, de distintas partes. 30, 40, 50, chula, bueno. 100, ay. Wow. 200, mira chica, 300, 400, no. 500. Me llegaron como 500 correos de gente que quería aprender la cantata. Pero la experiencia más bonita fue cuando la gente en esas reuniones me decía, mis papás me hicieron escuchar la cantata. Y me gustó tanto que decidí estudiar música y ahora soy profesor de música. No te digo, no una, sino varias.
por lo menos 10 testimonios de ese estilo. Cómo la cantata fue importante en sus vidas, claro, para hacer que se dedicaran a ser profesores de música. Imagínate. Hermoso, hermoso. O sea, ahí se da cuenta de toda la potencia que tiene detrás, la importancia social, incluso familiar, por supuesto, que hay una construcción que es una herencia. Qué bonito. Y es o sea, toca más de una generación. Bueno, claro, también nos pasa a nosotros, digamos, 60 años de vida del conjunto. A mí me da risa cuando después de los conciertos llega la persona, ¡oh, mi tata es fanático de usted! Pero ¿cómo? Sí. Pero es la verdad. Bueno, es que uno tiene juventud acumulada, no es como edad. No, pero entretenido, sí. ¿Se imaginó alguna vez que pudiera llegar como a este nivel? Porque las canciones, por ejemplo, El Pueblo Unido también, que La Muralla, que tienen como una construcción social bien potente. Claro, el mundo de los 60 era distinto al de hoy, pero hay cosas que no cambian finalmente, que tienen que ver como con los valores humanos. Claro, bueno, el mundo evoluciona, cambia. Hemos pasado de situaciones. Bueno, Quilapayún nació en el 65. Era el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde ya se hablaba de revolución en libertad. No hay que olvidar que el gobierno de Frei también fue un gobierno importante, pero donde había una movilización general de los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, etc., hasta llegar al gobierno de Salvador Allende. Y lo voy a decir también una vez más, Quilapayún fue importante durante el gobierno de Allende, tanto así que Allende los nombró embajadores culturales, nos nombró embajadores culturales. Y Allende le salvó la vida al Quilapayún. El año 73, Allende estaba invitado a participar en la conferencia de países no alineados, que era en agosto del 73, en Argelia. Y Allende decide no ir porque la situación en Chile no estaba muy complicada, muy difícil. Y le pide al Quilapayún, por favor, compañeros, vayan ustedes, hablen de Chile como representación, como embajadores de Chile. Y él se queda en Chile y Quilapayún parte. ¿Cuál habría sido la historia si hubiera sido al revés? No sé. Entonces, claro, los años 60 fueron como de mucha compromiso, yo encuentro. La gente se involucraba. Y no la gente, digo, en general, el trabajador, el estudiante, todos estaban como viviendo lo que pasaba, lo que ocurría en Chile, pero con compromiso. O sea, el militar en un partido político no era una cosa así como, que son poquitos, no. Era un compromiso también, cualquiera que haya sido. No estoy hablando ni siquiera de los partidos de izquierda, cualquiera. Entonces, la gente tenía como ganas de participar durante los 60, 70. Se sentía como que podíamos entre todos cambiar algo, construir algo. Eso se ha perdido un poco. Ahora, claro, hay que volver a entusiasmar a la gente, sobre todo a los jóvenes y sobre todo a las poblaciones. Lo que ocurre en las poblaciones donde hay como otro tipo de música, otros códigos, otras cosas con la música urbana, por ejemplo, que es un fenómeno que nosotros también lo alcanzamos un poco a captar cuando hicimos una canción con Pablo Chile. Claro, sí. Y ahí yo me di cuenta, claro, hay un mundo que uno no conoce. ¿Y cómo te sientes tú siendo parte de ese proceso como de traspasar ese legado también? Porque en el fondo incorporar a las mujeres es una señal súper potente y era algo necesario. Quizás, si me permite, don Ricardo, era como una deuda que estaba ahí, que tenía que saldarse en algún momento. Sí, como te decía antes, bueno, el Vamos Mujer para mí siempre fue como un aliento o sea, como que me dijeran o me estuviesen cantando a mí como dale, tú puedes. Y en mi casa somos todas mujeres, somos todas hermanas y mi mamá. Entonces, para todas nosotras cuando escuchábamos el Vamos Mujer era como, ya chiquilla, nosotras podemos. Y a mí me pasa que en los ensayos siempre
estoy pensando en ellas, en mi familia, en mi mamá. Y es muy bonito. Yo tengo 2 hijos. Mi hija está viviendo fuera, pero mi hijo que está conmigo tiene 12 años, que ha ido a los ensayos, ya se sabe todas las canciones de memoria, se sabe las distintas voces, me comenta todo el rato, ayer quería ir al ensayo, pero finalmente no pude, y dice, pucha, ¿cómo no pude ir? Entonces muy bonito porque va pasando, y yo también siento en mí, como viene desde mi mamá, lo vivimos nosotras de chicas, de jóvenes, ahora va a pasar a mis hijos. Entonces, lo importante que es la música, que la música no es una cosa que va y viene por las modas, sino que la música tiene que tener ese peso, esa trascendencia, ese mensaje, eso que nos hace sentir, emocionarnos, sentirnos parte de, como que la música nos une. Eso es súper importante, finalmente música con sentido, digamos, sí, que tenga sí. Y que por eso también termina trascendiendo. Sí. 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 Y yo incluso, agregaría un poco este tipo de programas, por ejemplo, que yo creo que son súper importantes. Claro, ahora los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado, etcétera. Pero hay algo que no cambia, que es la cultura. ¿Qué es la cultura en el fondo de un país? ¿Qué es lo que es? ¿Cuándo se hace cultura en Chile en 2025? Y bueno, podrán haber distintas visiones. Yo tengo la mía, por supuesto. Pero llevar al Quilapayún a cantar en una población no es cultura. Está bien, nosotros vamos, estamos felices, la gente queda feliz. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo que no es cultura? Porque para mí sería cultura que la gente en la población quisiera hacer, por ejemplo, música, quisiera hacer teatro, quisiera escribir, quisiera pintar y darle los medios para que ellos para que se expresen. Ahí sí sería cultura. Y eso lo agregamos con algún taller que nosotros podamos hacer en la población, enseñar, etcétera. Ahí estamos generando cultura. Y eso es importante, es importante. Por eso este tipo de programas también es importante, difundirlo para que la gente diga, sí, hagamos cultura con todos los medios que tenemos ahora, pero hagamos cultura. Claro, si al final la música, todas las artes son mucho más que la misma expresión como tal, o el producto que uno ve o uno escucha. Y hay toda una parte detrás. Sí, y ahí qué bonito lo que dices, porque es como el deber que tenemos los artistas de no solamente mostrarnos, como decir, mira, esto es lo que yo hago, mírenme, apláudanme, ¿no? O no es buscar solamente el aplauso, sino que cuál es mi labor social como artista. ¿Es solamente mostrarme y qué genial lo que hago? ¿O es voy, les muestro, los motivo, les enseño, les ayudo, buscamos la manera en que ustedes también puedan acceder a la cultura? Eso me parece muy, muy importante como nuestro rol, ¿no? Que no sea egoísta, sino que sea más bien social. Eso es súper importante, sí, como que siga el curso, digamos, el asunto, que no se quede atrás. Sí, pues y en la creación, como hablabas tú, en la composición y en la creación también creo que debiera estar esa parte, ¿no? No de, oye, ¿cómo hago para lograr que me toquen mucho y tener los millones de likes? Sino que ¿cómo lo hago para que mi canción realmente haga que otra persona se sienta identificada, otra persona se motive, otra persona, no sé, le toque las fibras, no sé. Sí, eso es súper interesante, porque al menos en el caso de la industria antes, digamos, los sellos hacían todo, hoy el formato es como ser independiente, está la posibilidad que el algoritmo pone como en una vitrina la música. Y bueno, ahora la música se va a poder crear por chat. O sea, por inteligencia artificial se puede hacer mucho más fácil. Claro. Pero a la vez, ¿será que es como un poco más vacía en el sentido de que la persona al crear una canción dice, ¿qué hay de mí en esta canción o en esta interpretación? No es algo comercial nomás, sino que hay algo más profundo al final. Claro, ¿por qué escribo esta canción o por qué compongo esta música? ¿Para quién? Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué es lo que busco con esto? Creo que es son preguntas interesantes a hacerse cuando uno
es artista. No solamente la música, el arte en general. A lo mejor estamos pidiendo mucho, pero... Eso tiene mucho que ver incluso, bueno, cuando nosotros hacemos un concierto, ¿qué cantamos? Evidentemente todo el mundo quiere que cantemos la plegaria, la muralla, o sea, las que ya conocen. Entregar al público una canción nueva no es fácil, no es fácil. De repente nos ha pasado que, bueno, que no les gusta o que se la encuentran rara. El Quilapayún nunca ha dejado de crear, siempre hemos estado creando. Durante estos 60 años, bueno, 40 y tantos discos, etcétera, siempre haciendo cosas nuevas, siempre tratando de interpretar lo que se está viviendo, identificarse con el pensamiento de la gente, tratar de crear un mensaje que tenga de contenido, de esperanza, etcétera, de mística. Entonces, claro, la creación es súper importante, es súper importante. Ahora, evidentemente... ¿Cómo llevas tu mensaje a la gente? Por cierto, bueno, antiguamente era el disco. Claro. Sí. Y el cassette. Y el cassette. ¿Cómo se dio a conocer las canciones de Violeta Parra, por ejemplo? Violeta Parra, o sea, que sigue siendo, digamos, un genio dentro de la música chilena. A través de sus canciones, de sus discos. Ella se preocupó de grabar con su charango, cuatro, etcétera. ¿Qué pasa hoy día? Nosotros, grabar un disco, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No es ya comercialmente no es una cosa interesante. Antes, claro, está el disco vinilo, entonces la carátula, que era todo un arte. Ahora, tú haces una canción, lo primero que haces es subirla, Spotify, o a las redes, digamos, en general. El disco ya como no sé, objeto así de colección. De colección, no sé, ahora la gente lo compra, pero ya, bueno. Entonces, pero es importante ese contacto con la gente. Bueno, por supuesto, a raíz de la experiencia que nosotros tuvimos con Pablo Chile. ¿Qué es lo que existe dentro de Spotify? Bueno, de estas redes que son, bueno, mundiales, así que todo el mundo conoce. La canción más escuchada, la que tiene mayor reproducción en Spotify nuestra, es Pueblo Unido, que debe tener como 500.000, supongamos. Pablo Chile, una canción cualquiera, tiene 5 millones, 6 millones. Bueno, esa es la diferencia que hay entre nosotros y Pablo Chile, por ejemplo, música urbana. ¿Y cómo fue esa experiencia de cruce de generaciones? Yo no la he visto y voy a llegar a mi casa a buscarla. No, el aburrido, que bueno, en el fondo, durante la pandemia, fue una canción así. Yo no lo conocí personalmente a Pablo Chile, no. A mí me pidieron grabar mi parte y tuve que grabar en mi casa, qué sé yo, etcétera. Y un texto de Eduardo Carrasco, y que él estuvo muy de acuerdo en hacerlo, digamos. Es un trap. Que voy a mencionar una cosa antes también, porque la gente dice, no, pues Quilapayún, no, ¿cómo hacer rap? Nosotros hicimos un rap. Antes del estallido, incluso. Mi país está en la ruina porque roban a destajo. El ladrón es el honrado porque él hace su trabajo. Oh, yeah. Nosotros dijimos, el oh, yeah. No se escondan cuando estalle el clamor del ciudadano. Comenzó a llenar las calles. Y lo dijimos antes del estallido, en un rap. Quilapayún haciendo rap. Sí, no nos ponemos límites. No, esto no lo podemos hacer. Hicimos el trap. Ahora, la diferencia entre rap y trap, no sé, yo no... La T. No estoy en condiciones de decirlo. Pero la experiencia fue muy buena con él, porque, bueno, es un texto, digamos, del aburrido, ¿qué hace uno durante la pandemia? Aburrido de la tele, aburrido de esto, aburrido de los matinales, etcétera. Y está bien, pues, y cantado, o sea, rapeado o trapeado por Pablo Chile, es súper interesante. Y bueno, está en las redes y no sé cuántas bajadas tendrá, pero me imagino que es muchas. Pero fue también una experiencia muy bonita.
¿Y hay algo que tengan en vista como en esa, no sé si una exigencia, pero planteándose de llegar un poquito más allá? Porque eso también es entretenido, como no ponerse límite, independiente de la edad, el jugar, arriesgarse, hacer cosas nuevas. Eso es súper entretenido. O sea, siempre estamos haciendo cosas y voy a dar 2 primicias en este canal. No, grabamos hace muy poco dos canciones nuevas. Una con Nano Stern, La Rueda de la Fortuna. También con texto de Eduardo y música de Nano Stern. Y eso también ha sido siempre una experiencia muy bonita, el compartir con otros artistas. No solo, Quilapayún, sino, lo hemos hecho incluso tenemos un disco de encuentros así con mucha gente. Porque de alguna forma lo que se llama como la nueva canción chilena todavía está vigente. Ha cambiado un poco ya, los instrumentos, los músicos. Hablando incluso con Álvaro Enríquez o con la gente de los Chancho en Piedra, con los Aislavac, ellos se sienten de alguna forma herederos de la nueva canción chilena, haciendo la música que hacen. Entonces es una música que está todavía vigente. Y el Nano también, pues. El Nano, por supuesto, también. Lo que él hace también, como que pertenece a esta nueva canción chilena. Y hicimos esta canción. Desgraciadamente no va a estar en estos conciertos en octubre, en el Caupolicán y en Viña. Aprovecho de decir, 17 de octubre y 19 de octubre. Están en Buenos Aires, así que incluso si hubiera estado aquí lo habríamos invitado a cantar junto a nosotros. Pero además hicimos otra canción que vamos a cantar por primera vez en estos conciertos. No voy a adelantar mucho, pero es una canción que yo creo que es bastante importante. Entonces esto de la creación siempre es como un riesgo, porque tú puedes hacer una canción que tú supones que va a ser aceptada por la gente, pero no siempre lo es así. Cuando uno hace una canción, uno no sabe qué va a pasar. Las canciones cobran vida después, independientemente de cómo tú la hiciste, para qué la hiciste, etc. Sí, pues ahí es otra historia. ¿Y tú, Amaya, cómo lo ves? Como en tu carrera también, porque en el jazz es como una historia parecida de ir siempre rompiendo molde. Es que yo hago de todo, canto de todo, soy como un chimichurri de estilo. Entonces, yo voy siempre buscando nuevos desafíos. Y me parece siempre importante que uno se desafíe a cosas de las cuales no está tan acostumbrado ni lo domina tanto. Me parece que es interesante como ser humano desafiarse a cosas que uno no domina. Entonces siempre lo busco también artísticamente, o cuando me proponen cosas. El otro día, hace 2 semanas, canté Iron Maiden en un... Y tengo por ahí una grabación también en YouTube con una de las canciones de Iron Maiden. Entonces, cuando aparecen otros estilos, a mí siempre me llama la atención y yo voy, a mí me dicen upa y yo chalupa al tiro. Así que siempre estoy buscando estos nuevos desafíos. Y me parece súper importante que en este caso Quilapayún se esté siempre, no es renovando, porque esa no es la palabra, sino que se esté desafiando a buscar cosas nuevas, a que tienen nuevas canciones que contar, cosas que decir, que con toda la trayectoria que tienen podrían tranquilamente quedarse sentados y cantar y repetir 1000 veces lo mismo, no siempre estar buscando cosas nuevas que decir. Y eso también tiene que ver con lo que decíamos antes, con nuestra labor de ir contando lo que sentimos, lo que está sucediendo, lo que es el sentir colectivo, de que nuestro trabajo no termina. Yo creo que somos una de las pocas profesiones que no se jubila. Nosotros no nos jubilamos nunca. Bueno, el que nace es chicharra. Sí, pues, tal cual. Eso. Tal cual. Yo quiero aprovechar también
de nombrar a las otras cantantes que están, ya que nombraste de que vamos a estar el 19 y el 17 en el Caupolicán, el 19 en el Teatro Municipal de Viña, y están con nosotros, están Eli Morris, está Magdalena Matei, está la Emma Pinto, está Javiera Parra, Colombina Parra y la María José Quintanilla. Sí, pues tremenda. Y Amaya Forch, imagínate. Por supuesto. Y la esta que canta, la actriz que canta. Yo les quiero agradecer por la conversación, de verdad. Tenía una pauta, ni la tomé, la conversación fluyó, así que... ¿No quieres revisar si te falta alguna cosita? O sea, tenía un montón, pero nos alargaríamos muchísimo. No sé, bueno, el programa tiene que tener un... Pero de verdad, muchas gracias por su tiempo, por la conversación, por la generosidad también de como permitirnos entrar como a su mundo el trabajo del arte. Así que, sí, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Por bueno, ojalá que puedan ir a estos conciertos que van a hacer. Yo creo que tal vez no es feo que lo diga yo, pero son conciertos únicos, irrepetibles. O sea, esto no va a pasar después. Va a ser estos 2 conciertos y ya nunca más. O sea, va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Es verdad. Eso es lo bonito de poder ir a estos conciertos. Eso. Bueno, ustedes que están viendo el programa ahora en YouTube o también escuchándolo en Spotify, vean inmediatamente en su tiquetera, aseguren la entrada, no se vayan a quedar afuera, y nos dejan también su comentario ahí respecto a sus historias con Quilapayún, si ustedes escucharon el cassette o escucharon el long play o en MP3, después en Spotify como lo hicieron, también lo pueden hacer. Así que hasta un próximo capítulo. Chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.